Estás diciendo que cualquier negocio israelí que emplee a palestinos no será boicoteado. Ese es un punto muy importante. ¿Estás diciendo que cualquier negocio israelí que emplee a palestinos árabes no estará sujeto al boicot? Esta no es la realidad para la mayoría de los palestinos en el terreno en Cisjordania. ¿Cómo lo sabes? Son sometidos a violencia, violencia repetida, desalojos de casas, demoliciones, violencia perpetua y no hay ninguna rendición de cuentas. Israel ahora se está convirtiendo en un estado paria a nivel internacional debido a estas actividades. Hoy nos acompañan dos invitados con gran experiencia en derecho internacional, pero con perspectivas muy diferentes sobre este tema. Andreas Motzfeldt-Kravik es viceministro de Relaciones Exteriores en Noruega. Es abogado de formación y ha trabajado ampliamente en derecho internacional dentro del gobierno noruego. Natasha Halsdorf es experta en derecho internacional y derecho de los conflictos armados, abogada británica y directora jurídica de UK Lawyers for Israel Charitable Trust, y es una comentarista frecuente sobre los aspectos legales del conflicto israelí-palestino. Bienvenidos a ambos. La CIJ ha aclarado recientemente en su opinión consultiva que los asentamientos no solo son ilegales. Israel tiene la obligación de desmantelar los asentamientos, retirarse de Cisjordania y Jerusalén Este y también de Gaza. Esto no solo fue confirmado por la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, en una decisión unánime, salvo por un juez que adoptó este punto de vista. Pero esta también es la posición mayoritaria o casi unánime de todos los estados, sin duda, de todos los estados europeos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia, Canadá. Incluso, en su mayoría, Estados Unidos, todos han adoptado la postura de que estos asentamientos son ilegales. Se trata de un país que ocupa a otro país y Noruega siempre ha estado a la vanguardia en oponerse a la ocupación. Cuando ves lo que está sucediendo dentro de los asentamientos, el colono, la represión contra los palestinos, los desalojos de casas, la demolición de casas, estas son acciones que deben ser rechazadas, deben ser contrarrestadas. Hay que ver con claridad lo que está pasando en Cisjordania, en Jerusalén Este y en Gaza. Estos son asentamientos ilegales nuevamente confirmados por la CIJ, confirmados por la mayoría de los estados, también por el Consejo de Seguridad, y haremos todo lo posible para hacer frente a estos acontecimientos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿A quién le están ocupando el territorio? Usted dice que este es un país ocupando a otro país. Bueno, Son territorios palestinos, eso está claro. pero eso nunca ha sido un país y eso nunca ha sido territorio palestino. Sí, hay un fenómeno aquí que es muy preocupante, que es que se están usando palabras de moda del derecho internacional en contra de lo que realmente dice el derecho internacional para promover una agenda en particular. Y, ¿sabes qué es el desmantelamiento de comunidades judías aquí si no es hacer limpieza étnica de los judíos de este territorio? El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya dicho, como indicaste, que requerirá o solicitará o quiere ver la limpieza étnica de judíos de este lugar, no hace que eso sea de ninguna manera moral o legalmente aceptable. Y tú y yo sabemos que una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no es vinculante de ninguna manera, no crea obligaciones de derecho internacional. Absolutamente siguió promoviendo este tipo de postura, ya sabes, todos dicen, a lo que tú misma te has referido, que esto ya está resuelto, y muchos países adoptan esta posición. Eso no lo hace correcto en el derecho internacional y no crea una obligación vinculante de derecho internacional, cosa que tú deberías saber como abogada. Lo que hemos visto es la continua tergiversación tanto de los hechos como de la ley, y esto nos lleva al tipo de violencia al que te has referido. Mucho de esto, por supuesto, está siendo promovido por la desinformación mediática que circula aquí. Pero cuando vemos algunos de los informes en los que incluso el Ministerio ha confiado en relación con el documento de consulta respecto a esta prohibición comercial, podemos ver su estricta dependencia de informes, estadísticas y cifras de la ONU. Y es importante aclarar eso porque en relación con la violencia a la que te has referido, la propia Organización de las Naciones Unidas ha publicado datos que consideran que una clase de primaria que visita el sitio antiguo de Shiloh es violencia de colonos. Considera que las visitas escoltadas de judíos al monte del templo son violencia de colonos. Esto no es solo una inversión del derecho internacional o una falta de aplicación del mismo, ni siquiera un doble estándar. Cuando consideramos situaciones reales de ocupación en todo el mundo, situaciones reales de, si se quiere, asentamientos ilegales que nunca son señalados, que nunca se llaman ilegales y que nunca están sujetas a este tipo de propuestas sobre comercio y sanciones. Pero incluso antes de llegar a eso, la desinformación que se difunde a un nivel muy básico para justificar esta postura de que los judíos deben ser expulsados de estas áreas es moralmente reprobable. Y aparte de eso, está proporcionando una base poco sólida para el pseudoanálisis legal posterior, del que este documento de consulta está plagado.
lo que podría poner a Noruega en una posición muy difícil frente a las verdaderas obligaciones a las que está sujeta en términos de su relación comercial con Israel, en cuanto a sus responsabilidades en el marco de la OMC, en cuanto a Estados Unidos, sanciones y legislación estadounidenses en relación con el boicot a empresas israelíes que operan en territorios administrados por Israel. Así que, con respecto a todo eso, esta es una propuesta, una posición que está buscando, no lo sé. No lo entiendo muy bien, ignorar las realidades de la ley y los hechos sobre el terreno, y potencialmente poner al gobierno noruego en incumplimiento de lo que realmente establece el derecho internacional. La posición legal que estás presentando no la comparte nadie. No hay ni un solo estado fuera de Israel que adopte esa posición. Y estos argumentos que presentas de que esto no es una ocupación ilegal ya han sido probados y refutados. Se ha presentado ante varios tribunales, siempre ha sido impugnado y rechazado al final. Se ha litigado ante varios parlamentos y países, varios gabinetes, varios gobiernos, siempre rechazado. E incluso Estados Unidos, en su mayoría, ha afirmado que estos asentamientos no son compatibles con el derecho internacional. Creo que el término que se ha usado normalmente es inconsistentes con el derecho internacional. Y de nuevo, esta es la posición del gobierno noruego. No creo que encuentres, y sé que esto es un argumento interno, pero no creo que encuentres un solo partido político noruego, al menos no representado en el Parlamento, que adopte la posición que tú estás defendiendo ahora. Y quiero hacer Todos una los políticos distinción noruegos clara. afirmarían que estos asentamientos son ilegales. ¿Puedo tomar el ejemplo de Rusia? Porque mi posición es que el análisis que has presentado hasta ahora es incoherente. Usas el ejemplo de Rusia ocupando partes de Ucrania y dijiste que eras coherente en tu análisis, pero estás haciendo exactamente lo contrario. Porque la razón por la que hay consenso internacional de que Rusia ha ocupado Crimea, que era parte de Ucrania, es porque las fronteras de Ucrania también siguieron el principio de uti possidetis juris. Respóndeme esto y luego por favor expone el resto de tu posición legal. Si Ucrania recuperara Crimea de Rusia, de la misma manera en que Israel recuperó Judea, Samaria y Jerusalén, este de los jordanos que los habían ocupado entre 1949 y 1967, ¿acusarías a Ucrania de ocupar Crimea quitándosela a Rusia? Y si no, ¿por qué el doble estándar para Israel? Antes que nada, no estoy seguro de quién está haciendo las preguntas aquí, pero eso es claramente una declaración errónea o al menos es una falacia lógica. Obviamente, como dijiste, hay un consenso internacional o al menos algo que se acerca a un consenso internacional de que Rusia ha ocupado y está tratando de anexar parte de Ucrania. Estoy de acuerdo. Pero solo para dejar esto claro, el consenso internacional de que Israel está ocupando Cisjordania, Gaza y Jerusalén, este es igual de sólido o incluso más fuerte. Y la ocupación puede ser legal. Te concedo ese punto. Según el derecho internacional, una ocupación puede ser legal. Pero obviamente, lo inherente al tema de la ocupación es el término temporal, pero aquí no hay nada temporal. De hecho, se ha vuelto Se ha hecho así porque estructural. no es una ocupación. Pero mi punto es que parece que no estás calificando esto de ocupación temporal. Parece que piensas que este es territorio israelí. Piensas que Sí. Israel... El derecho internacional dice lo Correcto, mismo, bien. el Así mismo que derecho esto no es internacional solo que una aplicarías decisión a Ucrania. minoritaria. Esta es una posición de una minoría dentro de la minoría. Señor viceministro, entiende que la ONU no crea estados. La ONU no otorga territorio a los estados. La ONU no lo hace. La nueva tampoco crea Por estados. supuesto Esa que es su no. postura. Claro que no crea estados. La ONU no tiene ningún poder para eso. Entonces, el Esto Consejo es de bastante Seguridad no básico. puede Es hablar divertido. sobre soberanía. Bueno, ciertamente no hemos tenido ni una sola resolución del Consejo de Seguridad aquí con algún efecto vinculante. Estas son declaraciones políticas. De lo que hablo es de un regreso al verdadero derecho internacional. Y lo que realmente me preocupa es que, además de estas tergiversaciones del derecho internacional, estamos viendo una reescritura de la historia. La idea de que existía un Estado palestino que le quitaron su tierra, que recuperaría ese territorio. Esta es una tergiversación muy básica de la narrativa histórica, sin mencionar los marcos jurídicos que, por lo tanto, resultan aplicables. Y entonces, si te equivocas en la primera, no hay mucha esperanza de que apliques correctamente la segunda. La comparación con Ucrania aquí es bastante marcada. Y el hecho de que... Y no es solo usted, por supuesto, viceministra. No quiero hacerlo demasiado personal, pero el hecho de que incluso haya abogados que busquen plantear ese argumento, que por un lado,
dirían que Ucrania tiene título soberano sobre Crimea, y por otro lado, dirían que Israel no tiene título soberano ni reclamo sobre estos territorios en disputa, y particularmente sobre Jerusalén Este, y Judea, y Samaria. Es peor que un doble estándar. Es una mala aplicación del derecho internacional en extremo, que yo diría que convierte al propio orden jurídico internacional en una amenaza. Porque, ¿sabes? Si todos dicen que así es como ahora estamos juzgando las situaciones legales internacionales, el orden jurídico internacional finalmente pierde credibilidad. Sí, bueno, puedo intervenir brevemente y decir que creo que el hecho de que te refieras a estas áreas como Judea y Samaria de alguna manera revela tus intenciones. ¿Tú crees que esto le pertenece a Israel? ¿Tú crees que este es un lugar donde Israel puede o los israelíes pueden establecerse según su propia voluntad? De nuevo, esa es una postura que no adopta ningún gobierno serio. De hecho, no puedo, fuera de Israel, no creo que haya un solo gobierno que adopte esa postura. Pero sea como sea, creo que lo importante para mí y para nosotros es simplemente dejar en claro que nuestra postura está alineada con la mayoría de los gobiernos, alineada con la Corte Internacional de Justicia, alineada con casi todas las decisiones tomadas por varias entidades internacionales, que estos son asentamientos ilegales y deben ser rechazados. No deben ser reconocidos por estados soberanos. Así que ciertamente no reconoceremos estos asentamientos como parte de Israel. De hecho, haremos lo contrario. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que no prosperen, que sean debilitados y que Palestina pueda controlar su propio territorio, así como Israel puede controlar el suyo. Ahora, estás poniendo palabras en mi boca. Hay una respuesta muy simple al dilema con el que estás luchando, y son los acuerdos de Oslo. Porque desde los años 90, ha habido un marco administrativo muy claro, mediante el cual estos territorios han sido administrados, donde los palestinos tienen autodeterminación bajo la autoridad palestina, en la autonomía palestina, en las áreas A y B. Y estas ideas extrañas y acusaciones generales sobre la forma en que se trata a los palestinos simplemente no son compatibles con los hechos. Solo estoy viendo aquí las medidas en Jerusalén Este que la CIJ afirmó que estaban creando un ambiente hostil para los palestinos. Pero según una encuesta de una agencia de noticias palestina, el 93% de los residentes árabes de Jerusalén prefieren la continuación del gobierno israelí en una Jerusalén unificada. Y según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, el 86% de los residentes árabes de Jerusalén están satisfechos con sus vidas. Eso también es consistente con los movimientos de personas que, muy simplemente, se refirió a una encuesta realizada por una agencia de noticias palestina que encontró que el 93% de los residentes árabes de Jerusalén preferirían la continuación del gobierno israelí. Además, una encuesta de la Oficina Central de Estadísticas de Israel muestra que el 86% de los residentes árabes de Jerusalén están satisfechos con sus vidas. Eso simplemente no es consistente con las declaraciones generales que usted ha hecho. ¿Cree que la mayoría de los palestinos en Cisjordania y en Gaza están satisfechos con sus vidas? Israel no los gobierna. ¿A los que Israel sí Israel no gobierna a gobierna esos? Cisjordania. Te expliqué sobre aquellos en Jerusalén a quienes Israel les ha dado residencia y que también tienen la opción de solicitar la ciudadanía. A eso se refería esta Pero encuesta. yo solo, estás diciendo que hay una ocupación, pero que la ocupación es legal. Estás No diciendo sé que cómo no hay podría haber sido más ocupación. clara. He dicho desde el principio que el marco de la ocupación es completamente inaplicable cuando se ha Está recuperado bien. el Oh, territorio. no funciona. De acuerdo. Solo quiero dejar constancia de esto y es importante para los espectadores y oyentes. Esta no es una postura que se tome en serio a nivel internacional. No hay ningún gobierno que adopte esta postura. Lo siento, pero volvemos a este recurso de decir, todos lo dicen. Todos dicen que no es derecho internacional. No es Definitivamente lo es bastante mismo. importante. Natasha, ¿Eres no pues, eres un reflejo de lo que realmente dice el derecho internacional aquí? Y vemos eso sobre la base de que, en cualquier otra situación de ocupación real, como lo prevé la Cuarta Convención de Ginebra y el traslado real de personas, bajo el artículo 496, en el Sahara Occidental, en Camboya y Vietnam, en el norte de Chipre, ciertamente en Crimea, en Abjasia, en relación con las actividades rusas. En todos estos casos, este argumento nunca se presenta, así que no puedes hacer un análisis creíble del derecho internacional cuando solo se aplica al único Estado judío. Soy muy consciente de que la viceministra no tiene mucho tiempo porque empezamos tarde, y sí siento la necesidad de decir, incluso si ignoras todo lo que hemos discutido anteriormente y trabajaremos bajo la falsa premisa de que hay alguna ilegalidad aquí, nada en el derecho internacional justifica una prohibición comercial, y aquí estamos hablando de judíos en Jerusalén, así que el viceministro puede hablar todo lo que quiera sobre querer fomentar una relación comercial positiva con Israel.
Aquí hay una discriminación en curso que es inconcebible e ilegal y pondrá a Noruega en incumplimiento no solo del acuerdo agrícola entre el Reino de Noruega y el Estado de Israel de 2021, sino también del TLC entre los estados de la AELC e Israel de 1993, obligaciones que Noruega tiene bajo ese acuerdo. Mencionamos previamente las obligaciones bajo la Organización Mundial del Comercio, el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. También mencioné previamente a EUUU. Las leyes estatales y federales que esto infringiría, todas también requieren que EU considere y aborde esencialmente este tema de los boicots contra ciertos negocios que operan en territorio administrado por Israel al negociar acuerdos comerciales. Así que Noruega realmente se va a estar perjudicando a sí misma en cuanto a posibles relaciones con los estados. Aparte de todo eso, aquí no estamos tratando con comercio de estado a estado entre Noruega e Israel, que parece ser a lo que se refiere el viceministro y, de hecho, el acuerdo de consulta. Estamos tratando con empresas privadas, lo cual no tiene cabida en el análisis que hemos escuchado hasta ahora. Y luego pasamos a los acuerdos internacionales reales, que rigen no solo la administración de este territorio, sino también la aplicación de comercio y aranceles. Y ya mencioné los acuerdos de Oslo. También tenemos el Protocolo de París de 1994, y todo esto ha sido respaldado por la comunidad internacional y ha sido echado por la borda. Ahora, tengo que decir que el Ministerio reconoce una violación de las disposiciones de la OMC, y creo que también es importante en ese sentido destacar el artículo 2626.5 del GATT. Eso habla sobre la responsabilidad internacional respecto al territorio. Así que es importante que todos estos acuerdos comerciales aborden las cuestiones de soberanía sobre el territorio de manera neutral. Y funcionan según quién administra el área comercial, quién se encarga de los aranceles y la aduana, y en todos los aspectos, y según la propia autoridad palestina, eso es Israel. Y más recientemente, en 2020, cuando la CPI le pidió al presidente Mahmoud Abbas que confirmara el estatus de los acuerdos de Oslo, él dijo que todavía eran válidos. Así que todo esto tiene muy poco sentido para mí. Por otro lado, hemos tenido estas referencias a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son políticas, no vinculantes, no son instrumentos legales. Hemos tenido referencias a opiniones consultivas de la CIJ, que tampoco son legalmente vinculantes, pero incluso si ignoras eso, ninguna de ellas crea obligaciones de derecho internacional. Las obligaciones de Noruega, en virtud del derecho internacional bajo estas disposiciones comerciales, son claras. ¿Cómo demonios puedes venderle esta propuesta al pueblo de Noruega cuando los pone ante un riesgo tan grande de sufrir estas consecuencias si se incumplen estas obligaciones? No estamos obligados por la OMC a otorgar derechos a potencias ocupantes. Y de nuevo, este es un territorio ocupado. Y esta es nuestra interpretación de la ley. Y esta es la interpretación de la ley que comparten casi todos los demás países. Y solo quiero volver a esta idea de que me estoy remitiendo a lo que dicen otros. Y esto es lo que todos dicen. Y ese es, en cierto modo, un argumento sencillo. La razón por la que digo esto no es simplemente para dejar en claro que la postura que defiende Natasha es una postura minoritaria, muy minoritaria. Tampoco es así como funciona el derecho internacional. Pero volvemos a esta idea que no sé cómo expresar de otra manera, más que diciendo que todo el mundo lo dice. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto son declaraciones políticas. No estoy diciendo que las ignores, simplemente digo que no son válidas de ninguna manera para el argumento que estás presentando porque son políticas, no legales. Si ves lo que dice el verdadero derecho internacional, no solo en cuanto a los marcos legales subyacentes, sino también en cuanto a las obligaciones de Noruega bajo estos compromisos y acuerdos comerciales, entonces los noruegos van a tener problemas. Y Andreas, Turquía ocupa el norte de Chipre, entonces ¿por qué no hay una prohibición comercial noruega ahí? Hemos sido muy claros sobre el norte de Chipre, eso no es algo que estemos reconociendo. Y también tenemos una advertencia que también ha sido aplicable al norte de Chipre, pero eso no es una ocupación ahí. No se puede comparar con lo que está sucediendo en Cisjordania con la violencia de los colonos, con los desalojos, etcétera, etcétera. Así que hemos decidido presentar esto porque creemos que es importante dejar en claro que estos asentamientos en Israel, que Israel está organizando ahora y en Palestina simplemente no están en línea con el derecho internacional. Bien, claramente no vamos a estar de acuerdo sobre la implementación de esto ni sobre las implicaciones para Noruega o el marco del derecho internacional. ¿Y qué hay de las implicaciones para la población local árabe palestina que trabaja en estos negocios?
Estoy viendo cifras que indican que en mayo de 2025, 32.000 palestinos estaban trabajando en lo que usted llama asentamientos Sí, así que israelíes. hay una excepción en la lista propuesta de productos o servicios que están respaldando las actividades palestinas en Cisjordania, exactamente por la razón que Pero usted estos son mencionó. negocios de propiedad judía a los que están apuntando. Están apuntando a negocios de propiedad judía y estos emplean Nosotros no a estamos árabes apuntando palestinos. a organizaciones, negocios o empresas judías, estamos apuntando a los asentamientos. Estamos apuntando a empresas, a individuos que no están respetando la soberanía palestina. Esto no es muy complicado, No existe la soberanía palestina. Tú pero, pero hablas de sobre los nuevo, tú y negocios yo de sabemos que hay asentamientos. poder. Soberanía palestina en Cisjordania, yo solo tengo que ser claro sobre. Pero los acuerdos de Oslo dejan Nadie claro que no apoya la eso. hay. Hay poder. Palestina tiene soberanía en Cisjordania. Esa soberanía está siendo socavada por Israel principalmente a través de estos asentamientos. Y esa es exactamente la razón. De hecho, estás resaltando por qué estamos oponiéndonos a estos asentamientos. Están impidiendo que Palestina pueda ejercer su soberanía. Y por eso tenemos tanta claridad sobre esto, y por eso estamos decididos a presentar esto. Pero parece que no entiendes el punto que estoy tratando de plantear. Estas son empresas que tú llamas empresas de asentamientos. Eso solo significa que son negocios de propiedad Sí, israelí eso es que cierto. operan en comunidades judías en la zona. Mira, antes del 7 de octubre por una buena razón, incluso era más alto. 48.000 era la estimación en ese entonces. Desafortunadamente, muchos de esos permisos de trabajo no pudieron renovarse porque la realidad es que los trabajadores árabes palestinos estaban obteniendo inteligencia, estaban reuniendo información que ayudó en la masacre del 7 de. Sí, Pero la realidad es que, sí, si los noruegos y el gobierno noruego realmente se preocupan por la prosperidad de los palestinos en la zona, la capacidad de la economía palestina para seguir creciendo, entonces, ¿por qué demonios hay decenas de miles de árabes empleados en negocios administrados por israelíes en estos territorios? ¿Y los cientos de miles que dependen de esos empleos? Cuando piensas en sus familiares dependientes, ¿qué van a hacer como resultado de quedarse sin trabajo? esa es una pregunta válida. Me alegra que estemos teniendo esta discusión. Creo que es un punto válido y una pregunta justa. Entonces, solo para dejarlo claro, en cuanto a la ley que se ha redactado, tiene una excepción explícita para los palestinos en la ley. Así que eso ya se ha tratado en cuanto a lo que estamos proponiendo. Veremos cómo resulta eso en cuanto a la consulta, que no está ocurriendo, pero esto ya se ha tratado. Pero solo quiero asegurarme, ¿Estás diciendo que cualquier negocio israelí que emplea a palestinos no será boicoteado? cuando haces una pregunta tengo que poder responder. Necesito aclarar ese punto, perdóname. Es un punto muy importante. ¿Estás diciendo que cualquier israelí, cualquier negocio israelí que emplea a palestinos árabes no estará sujeto al boicot? Creo que circula una narrativa a la que algunos oyentes o espectadores podrían suscribirse, que ya sabes, todo esto es perfecto, todo esto está bien y bonito. Tienes empresas israelíes que emplean a decenas de miles de palestinos y, ya sabes, en su mayoría están satisfechos con cómo van las cosas. Esta no es la realidad para la mayoría de los palestinos en el terreno en Cisjordania. ¿Lo sabía? Ellos son sometidos a violencia, violencia repetida, desalojos de casas, demoliciones, violencia, violencia perpetua, y no hay ninguna rendición de cuentas. Y este también ha sido mi punto cuando he estado en este podcast en ocasiones anteriores. Esto es una clara violación del derecho internacional, una clara violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, pero tampoco es productivo para Israel. Israel ahora está evolucionando hacia un estado paria a nivel internacional debido a estas actividades. Ahora puedes sentarte y decir que estas son políticas sensatas. Y esto se basa en normas legales internacionales, pero no lo son, y están perjudicando a Israel. Y decimos que somos amigos de Israel y por eso nos oponemos a estas actividades. Eso es todo. ¿Puede responder la pregunta, por favor? Está diciendo que si los Estoy siendo israelíes hacen entrevistado por esto, Key. que si las empresas israelíes que emplean a palestinos árabes estarán exentas de esta prohibición comercial. Esa fue la implicación de lo que dijo. Estoy diciendo que hay una excepción en la ley, pero esto todavía se está discutiendo, así que veremos en qué ¿Esa es la terminamos. intención del ministerio? Una excepción en la ley exactamente por las razones que mencionaste. Muchos palestinos, dado el hecho de que no hay otra alternativa para ellos, han estado trabajando en los asentamientos y ellos tienen un ingreso que proviene de algunas de estas actividades en los asentamientos y hay una excepción para asegurar que los palestinos no se vean afectados por lo que estamos proponiendo. Sí, ¿Cómo ahí está. demonios vas Así a que hacer veremos cómo cumplir se eso? formulará esto al final. El final de la consulta, pero esto es lo que estamos tratando de lograr y es precisamente para responder a la consulta que presentaste.
Es extraordinario, y no debe pasarse por alto que estas propuestas incluyen sanciones penales dentro de Noruega. La idea de que se proponga un marco tan nebuloso, tan poco claro, donde no se puedan responder preguntas básicas sobre qué es lo que esta legislación realmente busca abarcar, es preocupante. Que eso pueda llevar a una posible responsabilidad penal es realmente extraordinario y debería preocupar a todos los ciudadanos noruegos. Y de hecho, la propuesta actual tiene aplicabilidad extraterritorial, así que también debería preocupar a otros. No veo a nadie queriendo hacer negocios con Noruega en estas circunstancias. Y desafortunadamente, la incapacidad de responder preguntas sobre bienes producidos parcialmente en negocios adyacentes a los asentamientos. No existe la categoría de empresas en los asentamientos. Estas son entidades privadas que operan en estas áreas y que emplean a muchas personas de las comunidades locales, incluyendo judíos, árabes y cristianos. La idea de que habría una distinción basada en la etnia de los empleados o dueños de negocios, lo cual también es poco claro, es moralmente reprobable. Y el hecho de que tantos sean guiados por lo que, a mí me parece, es simplemente un odio ciego hacia la población judía en estas áreas. Emprender iniciativas de esta naturaleza, que son tan confusas, tan incoherentes y tan contrarias a los marcos legales internacionales existentes, es asombroso. Si se aprueba, como la ministra parece estar segura de que será, estoy segura de que habrá consecuencias, muy negativas, para la población local en la zona, tanto judíos como árabes, y sin duda también para los noruegos.